¿Cómo logró salir adelante y desarrollarse Japón para la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo cambió la sociedad japonesa a lo largo de los años de la Guerra Fría, porque se dividió en dos países la península de Corea? Japón y las dos Coreas durante la Guerra Fría. Tras el término de la ocupación aliada sobre Japón, el país consolidó la democracia liberal, impuesta por los Estados Unidos y se incorporó a los mecanismos de integración internacional a través de su ingreso a la Organización de Naciones Unidas, ONU. El país experimentó un rápido crecimiento económico, conocido como el milagro japonés, que estuvo basado en la adopción de una economía de tipo capitalista, en la que los Estados Unidos se convirtieron en el principal cliente comprador de los productos elaborados en Japón, originándose así una nueva relación comercial de relativa armonía entre ambos países. Si bien la industria militar y de defensa japonesa había sido desmantelada, el país contaba con un considerable desarrollo de la industria mecánica, basada en la fabricación de automóviles, maquinaria y grandes embarcaciones, además de una importante industria de neumáticos. Adicionalmente, y apoyado en el modelo de Kiretsus, el país contó con una extraordinaria industria fabricante de aparatos eléctricos, los que llegaron a liderar en nichos tales como los relojes digitales y los videojuegos a nivel mundial. Un Kiretsu es conjunto de empresas de distintos sectores que se relacionan vertical y recíprocamente, siguiendo un modelo de negocios que fue muy utilizado en el Japón de posguerra. Una vez terminada la Guerra de Corea, la península quedó dividida en dos, separándose Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte quedó bajo el gobierno de un líder guerrillero antijaponés y comunista llamado Kim Il-sung, que contó con el apoyo de la Unión Soviética, URSS, y estableció una férrea dictadura, mientras que Corea del Sur quedó bajo el gobierno de un líder nacionalista, conservador, anticomunista y autoritario llamado Syngman-rhee, que gobernó durante un periodo de 12 años, reeditando las fuerzas antagónicas de la Guerra Fría dentro de la península coreana. Desde mediados de los años 50, Japón estuvo gobernado por una serie de primeros ministros de corta duración, pero todos ellos pertenecientes al Partido Liberal Democrático de Japón, que resultó de una fusión entre el Partido Liberal y el Partido Democrático, para dominar la política del país a través de una ideología de corte conservador, que contó también con mayorías prácticamente permanentes en el Congreso japonés. Bajo los gobiernos del PLD, Japón invirtió en la reconstrucción y continuó posteriormente invirtiendo en la construcción de las obras de infraestructura, incluyendo autopistas, puentes, túneles, puertos, aeropuertos y otras obras que permitieron, entre otras cosas, la celebración de los Juegos Olímpicos en la ciudad de Tokio a mediados de los años 60, durante los cuales, Japón se había convertido en una de las economías más productivas del mundo. Japón invirtió también en el establecimiento de un sistema de salud, el cual fue modernizando a medida que fue avanzando en el desarrollo económico, e invirtió fuertemente en la educación pública, resguardando mantener siempre muy elevados sus índices de productividad laboral. Así, logró desarrollar una industria textil y de accesorios deportivos, una importante industria editorial, una fundamental industria financiera y un mercado de capitales robusto, una industria de aerolíneas japonesas, una industria de generación energética, una industria química, una gran industria forestal y un importante comercio interno minorista. En Corea del Norte se promovieron tempranamente los derechos civiles de las mujeres, tales como votar, estudiar, trabajar, recibir una misma remuneración que los hombres, divorciarse y heredar, entre otros. En materia económica, se desarrollaron planes quinquenales similares a los establecidos en la Unión Soviética, URSS, se colectivizaron las tierras agrícolas y se promovió una industria armamentística, obteniendo altos niveles de crecimiento durante sus primeros años, que la llevaron a distanciarse notablemente respecto de sus vecinos del sur. En Corea del Sur el presidente Syngman-rhee tuvo que dimitir producto de masivas manifestaciones en su contra derivadas de acusaciones de fraude electoral. El país sufrió un golpe de Estado perpetrado por un general del ejército surcoreano llamado Park Chung-hee, que estableció una junta militar de gobierno y un Consejo Supremo para la Reconstrucción Nacional, a través del cual se impulsó fuertemente la industrialización del país. Park Chung-hee ganó unas elecciones presidenciales que le otorgaron aspectos democráticos a un gobierno de corte crecientemente autoritario, que se extendió durante 16 años. El gobierno de Park Chung-hee Corea del Sur ayudó política y económicamente a los grupos empresariales emergentes, también conocidos como chaebol, mediante el otorgamiento de financiamiento, proteccionismo, expropiación de negocios extranjeros y políticas de priorización de la fabricación surcoreana, que llevaron al país a alcanzar altos niveles de crecimiento económico. A partir de los grandes conglomerados se fundaron agroindustrias, empresas constructoras, compañías automotrices, grandes fábricas de neumáticos, avanzadas fábricas de equipos electrónicos, una importante industria pesada y se desarrolló un importante comercio internacional,
convirtiendo al puerto de Busan en uno de los puertos más importantes del mundo. El país desarrolló también una importante industria de servicios. A partir de la década de los 70 y aprovechando los aprendizajes derivados de sus intercambios comerciales con los Estados Unidos, muchas compañías tanto surcoreanas como japonesas salieron a la conquista del mundo, alcanzando mercados dentro de los 5 continentes. Poco a poco las exportaciones surcoreanas fueron ayudando a conseguir divisas con las que fueron financiando su modelo educativo, su sistema de pensiones, su sistema de salud y su proceso de urbanización. La influencia cultural estadounidense en Japón también se reflejó en la introducción de conceptos comerciales tales como el de las franquicias y las tiendas de conveniencia, los que comenzaron a propagarse para cautivar a los consumidores minoristas, que paulatinamente incrementaban su poder de compra a medida que se desarrollaba la economía del país. A finales de los años 70 el presidente autoritario surcoreano Park Chung-hee murió asesinado a manos de un director de la Agencia Central de Inteligencia Surcoreana, NIS, por sus siglas en inglés. Tras un breve periodo de una presidencia democrática, una serie de revueltas populares llevaron al establecimiento de una ley marcial y a una nueva convocatoria de elecciones, que arrojaron como vencedor al único candidato llamado Chun Doo-hwan, que era un general del ejército surcoreano. Chun Doo-hwan gobernó sobre Corea del Sur de manera autoritaria durante un periodo de 7 años, en los que promovió un acercamiento político con los Estados Unidos gobernados por el presidente Ronald Reagan, y fomentó el crecimiento económico a través de la liberalización de los mercados, sin por ello desmantelar a los grandes conglomerados. El país se acercó políticamente también a Japón, y consolidó su inserción en los mercados internacionales a través de la celebración de los Juegos Olímpicos de Seúl. Finalmente, y encontrándose presionado por manifestaciones masivas, el presidente Chun Doo-hwan lideró el proceso de transición hacia la democracia. Durante los años 80 la industria japonesa vivió algunas importantes privatizaciones, tales como la privatización de su sistema ferroviario, el cual se había visto muy debilitado debido al auge y masificación de los automóviles y de los grandes aviones de pasajeros. Con todo, la industria japonesa fabricante de grandes embarcaciones accedió a los primeros lugares de los fabricantes mundiales, destacándose especialmente por la construcción de grandes embarcaciones especializadas en el transporte de petróleo. En Corea del Norte, Kim Il-sung permaneció en el poder de forma vitalicia, conservándolo durante 45 años y designando a su hijo como sucesor. Durante su prolongado gobierno dictatorial, Kim Il-sung promovió una fuerte propaganda para fomentar la veneración de su imagen como gran líder de la nación y formador de la llamada ideología Juche, la que se encuentra consagrada en la Constitución norcoreana, y que promueve su propio estilo de socialismo, adaptado a las necesidades y a la cultura del pueblo norcoreano. Poco a poco el crecimiento de Corea del Norte se fue quedando rezagado, el país no fue capaz de generar la capacidad industrial que lograron sus vecinos de Corea del Sur, tampoco recibió inversiones extranjeras ni logró insertar sus productos en la economía global, y cayó en un creciente aislacionismo, que se incrementó con la liberalización de los mercados en China y con el declive y la posterior caída de la Unión Soviética, URSS.